Gene Hackman ganó 2 premios Oscar, protagonizó más de 70 películas y fue considerado uno de los actores más intensos de la historia del cine estadounidense. En 2004, se retiró de Hollywood después de que una prueba de esfuerzo revelara que su corazón ya no soportaba la presión del trabajo. Se mudó a Santa Fe, Nuevo México, con su esposa Betsy Arakawa, una pianista clásica 30 años menor que él, y desapareció por completo de la vida pública. El 26 de febrero de 2025, 2 trabajadores de mantenimiento llegaron a la propiedad del actor en una comunidad cerrada. Encontraron la puerta principal abierta. Dentro, hallaron los cuerpos de Hackman y Arakawa en habitaciones separadas. Uno de los perros de la pareja también estaba muerto. Los investigadores determinaron que Betsy había fallecido al menos 7 días antes que Gene. Y durante esos 7 días, el hombre que alguna vez interpretó a Popeye Doyle, al detective más implacable del cine, no hizo una sola llamada telefónica. No pidió ayuda. No comió. No salió de la casa. ¿Por qué? La respuesta oficial existe. Fue publicada por la investigadora médica jefe de Nuevo México tras semanas de análisis forense. Pero lo que esa respuesta revela sobre los últimos años de Gene Hackman es más inquietante que cualquier ficción que alguien pueda inventar. Y lo más perturbador no es cómo murió. Es lo que su propio cuerpo dejó registrado. Si las historias que nadie quiere contar en voz alta te generan curiosidad, quédate hasta el final de este vídeo, porque lo que ocurrió dentro de esa casa durante esos 7 días no es lo que la mayoría de la gente cree. El 11 de febrero de 2025, Betsy Arakawa visitó una farmacia, una tienda de mascotas y un mercado agrícola en Santa Fe. Esa misma noche, envió un correo electrónico a su masajista cancelando una cita para el día siguiente. En el mensaje, explicaba que Gene se había despertado con síntomas de gripe o resfriado, que le habían hecho una prueba de COVID y que había dado negativo, pero que por precaución prefería reprogramar la sesión. Entre el 8 y el 12 de febrero, el historial de búsqueda de Betsy en su computadora mostró que había estado investigando activamente síntomas relacionados con COVID-19 y gripe. Buscó si el COVID podía causar mareos. Buscó si podía provocar sangrado nasal. Llegó incluso a pedir por Amazon varios recipientes de oxígeno suplementario. La mañana del 12 de febrero, realizó una última búsqueda, un servicio médico de atención personalizada en Santa Fe. Según los registros telefónicos, llamó a ese servicio. La llamada duró menos de 2 minutos. Después, el servicio le devolvió la llamada. Betsy no contestó. Nunca volvió a abrir un correo electrónico. Nunca volvió a hacer una búsqueda en Internet. La mujer que estaba intentando desesperadamente encontrar respuestas médicas para los síntomas que sentía simplemente dejó de existir en el mundo digital a partir de esa tarde. La computadora portátil de Betsy fue encontrada más tarde desbloqueada en el pasillo, cerca del baño donde yacía su cuerpo. La pantalla todavía mostraba sus últimas búsquedas. Un investigador anotó en el informe oficial que el contenido estaba relacionado con técnicas de respiración. Eso fue lo último que Betsy Arakawa intentó aprender antes de morir. Cómo respirar. Y el hombre de 95 años que dormía en la habitación contigua quedó completamente solo. Para entender lo que ocurrió después, primero hay que entender quién era Gene Hackman cuando las cámaras se apagaron. No era simplemente un actor famoso que buscaba privacidad. Era un hombre que había construido una segunda vida completa fuera del cine. Junto con el arqueólogo submarino Daniel Lenihan, Hackman escribió 3 novelas históricas. Walk of the Perdido Star en 1999, una aventura marítima del siglo XIX. Justice for None en 2004, un drama ambientado durante la Gran Depresión basado en un crimen real de su pueblo natal, Danville, Illinois. Y Escape from Andersonville en 2008, sobre una fuga de una prisión confederada durante la Guerra Civil. Después publicó 2 novelas más por su cuenta. La última, Pursuit, apareció en 2013. Era un thriller policíaco sobre un detective que descubre conexiones ocultas. Hackman conocía ese mundo. No era un pasatiempo de celebridad aburrida. Era un oficio serio, coescrito con Lenihan, un especialista que lo había entrenado en buceo para su papel en la película The Firm. En una entrevista con The Guardian en el año 2000, Lenihan explicó cómo nació la colaboración.
hablaban sobre los libros que disfrutaban, Ackman evaluaba guiones constantemente, y en algún momento dijeron simplemente ¿por qué no escribimos un libro como los que nos gusta leer? Sus historias trataban de hombres atrapados por circunstancias que no controlaban, de secretos enterrados que salían a la superficie cuando ya era demasiado tarde. El propio Ackman se había alistado en los Marines a los 16 años mintiendo sobre su edad. Su vida antes del cine estuvo marcada por un padre ausente y la necesidad de inventarse una identidad desde cero. Betsy lo ayudaba con sus manuscritos. Ella, que había tocado piano ante 9.000 niños en el Honolulu International Center Concert Hall cuando tenía 11 años, que se había graduado en la Universidad del Sur de California y había actuado con la Orquesta Sinfónica de Honolulu, había puesto toda esa disciplina y talento al servicio de una vida compartida en Santa Fe. Juntos fundaron una tienda de arte funcional llamada Pandora's en 2001. Veían películas de bajo presupuesto por las noches, los títulos que Betsy alquilaba y que Ackman describió en una entrevista con la revista Empire como historias sencillas que algunas películas pequeñas logran producir. Cuidaban de sus 3 perros. Habían construido una vida diseñada para que nadie los buscara. Pero había un detalle que casi nadie sabía. Gene Ackman tenía un marcapasos desde abril de 2019. Ese pequeño dispositivo implantado en su pecho registraba cada latido, cada irregularidad, cada señal eléctrica de un corazón que ya había sobrevivido a múltiples cirugías, incluyendo angioplastias, injertos de derivación coronaria y el reemplazo de una válvula aórtica. El marcapasos no podía salvarlo, pero sí podía contar exactamente cuándo dejó de latir. La autopsia de Gene Ackman fue realizada el 27 de febrero por la doctora Heather Harrell, investigadora médica jefe del estado de Nuevo México. Los resultados revelaron enfermedad cardiovascular hipertensiva y aterosclerótica severa, con evidencia de múltiples infartos previos, cirugías cardíacas extensas y daño renal crónico por presión arterial alta. Pero el hallazgo que cambió la interpretación de todo lo demás fue otro. El examen del cerebro de Ackman mostró enfermedad de Alzheimer en fase avanzada. La doctora Harrell lo dijo con claridad durante la conferencia de prensa del 7 de marzo. Era bastante posible que Ackman ni siquiera hubiera sido consciente de que su esposa había muerto. Un hombre con Alzheimer avanzado pierde la capacidad de procesar información nueva. Pierde la conexión entre causa y efecto. Puede caminar junto a alguien que ya no respira y no registrar lo que eso significa. El informe toxicológico añadió otro dato. Ackman dio negativo para alcohol y drogas. Pero su sangre presentaba una concentración baja de acetona, un indicador bioquímico de ayuno prolongado. No había comida en su estómago. La doctora Harrell explicó que el actor simplemente no había comido en un periodo considerable antes de morir. Un hombre con el cerebro destruido por el Alzheimer, con un corazón sostenido por un marcapasos y cicatrices quirúrgicas, caminó por esa casa durante 7 días sin comer, sin llamar a nadie, posiblemente sin comprender que la persona con la que había compartido 34 años de vida ya no estaba viva. El investigador que examinó la escena anotó que el cuerpo de Ackman parecía haber caído de forma repentina, como si hubiera estado caminando y sus piernas simplemente dejaron de responder. No había evidencia de que hubiera intentado llegar a un teléfono. No había evidencia de que hubiera intentado abrir la puerta. Para la doctora Harrell, la conclusión era médicamente consistente. Un hombre con Alzheimer avanzado y enfermedad cardíaca terminal simplemente se detuvo. Pero si Gene Ackman estaba en esas condiciones desde hacía meses o años, ¿quién lo cuidaba? ¿Quién se aseguraba de que comiera, de que tomara sus medicamentos, de que ese marcapasos siguiera registrando latidos? La respuesta es tan sencilla como devastadora. Betsy Arakawa lo cuidaba sola. Los registros de la investigación revelan una imagen de aislamiento casi total. Los trabajadores de mantenimiento, Jesse Kessler y Roland Love-Begay, dijeron a las autoridades que no habían tenido contacto con la pareja durante 2 semanas antes de descubrir los cuerpos. El sheriff Adán Mendoza describió la dificultad de reconstruir una cronología cuando las personas involucradas eran, según sus palabras, extremadamente privadas. Betsy había sido la única barrera entre Gene Ackman y la desaparición completa. Ella era quien compraba la comida, quien administraba los medicamentos, quien buscaba respuestas cuando los síntomas aparecían. Y cuando algo comenzó a atacar su propio cuerpo,
Hizo exactamente lo que haría cualquier persona responsable. Buscó información, canceló compromisos, pidió oxígeno. Pero no llamó a una ambulancia. No fue a una sala de emergencias. Buscó un servicio de consulta médica personalizada la mañana del 12 de febrero. Habló menos de 2 minutos y luego no contestó cuando le devolvieron la llamada esa misma tarde. La velocidad con la que el antivirus progresa de síntomas gripales a colapso pulmonar explica por qué, en el momento en que dejó de contestar el teléfono, probablemente ya estaba luchando por respirar. El virus sin nombre no da tiempo. Ataca los pulmones con una velocidad que convierte una mañana de mareos en una noche de asfixia. Para cuando Betsy entendió que lo que tenía no era gripe, ya no podía pedir ayuda. La enfermedad que acabó con Betsy Arakawa no fue COVID ni gripe. Fue antivirus. El síndrome pulmonar por antivirus es una infección causada por el virus sin nombre, transmitido a través del contacto con heces, orina o saliva de roedores infectados, principalmente el ratón ciervo. En Nuevo México, esta enfermedad tiene una historia particularmente sombría. Entre 1975 y 2025, el estado registró 142 casos confirmados y 55 muertes, según el Departamento de Salud de Nuevo México. La tasa de mortalidad en el estado es del 42%. Los síntomas iniciales son casi idénticos a los de una gripe común. Fiebre, dolor muscular, fatiga, mareos, dolor de cabeza. Por eso Betsy buscó COVID. Por eso buscó gripe. Era prácticamente imposible distinguir el antivirus de un resfriado fuerte sin pruebas específicas de laboratorio. Pero el antivirus progresa de forma diferente. En un periodo de entre 3 y 6 días después de los primeros síntomas, el virus invade los pulmones. Se acumula líquido. La respiración se vuelve cada vez más difícil. Sin tratamiento médico, según la doctora Harrell, una persona puede morir en 24 a 48 horas una vez que la fase pulmonar comienza. La autopsia de Betsy, publicada en abril de 2025, confirmó hallazgos consistentes con síndrome pulmonar por antivirus. Sus pulmones estaban pesados y congestionados. Había acumulación de líquido en el tórax. Dio negativo para COVID-19, influenza y otros virus respiratorios comunes. Negativo para monóxido de carbono. Positivo únicamente para cafeína. Los investigadores que evaluaron la propiedad determinaron que la residencia principal presentaba bajo riesgo de exposición al antivirus. Pero encontraron señales de entrada de roedores en otras estructuras del terreno. El virus estaba ahí, en las construcciones externas de la propiedad, esperando en el silencio de un terreno rodeado de bosque en las afueras de Santa Fe. La historia del antivirus en esta región tiene un origen preciso. En 1993, una serie de muertes respiratorias inexplicables en la zona conocida como Four Corners llevó a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades a identificar por primera vez el virus. Lo llamaron sin nombre, porque la comunidad navajo pidió que no se asociara el nombre de ningún lugar con la enfermedad. Investigadores del Laboratorio Nacional de Los Álamos, ubicado a menos de 60 kilómetros de la propiedad de Ackman, determinaron que el riesgo es particularmente alto en áreas secas y poco desarrolladas. Ackman eligió Santa Fe por su aislamiento, por la distancia del ruido y las cámaras. Y fue exactamente ese aislamiento, esas estructuras exteriores rodeadas de bosque donde los roedores entraban sin que nadie lo notara, lo que creó las condiciones para que el virus llegara hasta Betsy. La mujer que respiró ese aire contaminado pensó hasta el final que tenía gripe. El marcapasos de Gene Ackman registró su último evento cardíaco el 18 de febrero de 2025. Betsy probablemente murió el 12 de febrero. Eso significa que Gene Ackman estuvo solo en esa casa durante aproximadamente 6 días. Sin comer. Sin comunicarse con nadie. Con un cerebro devastado por el Alzheimer. La doctora Harrell lo expresó así. Es razonable concluir que el señor Ackman probablemente murió alrededor del 18 de febrero. Su marcapasos mostró un ritmo cardíaco anormal ese día. Después, silencio. Los cuerpos no fueron descubiertos hasta el 26 de febrero, cuando Jesse Kessler, que había trabajado como contratista personal de la pareja durante 16 años, llegó a la propiedad con Roland Love Begay. Encontraron la puerta principal cerrada pero sin llave.
Gene Hackman estaba en el suelo del cuarto de entrada, cerca de la cocina. Un bastón y unas gafas de sol junto a su cuerpo. El investigador que examinó la escena anotó que parecía haber caído de forma repentina. En otra parte de la casa, Betsy estaba en el suelo del baño. A su lado, un frasco de pastillas abierto con medicamentos dispersos sobre la encimera. Medicación para la tiroides, diltiazem para la presión arterial, Tylenol. Un calefactor portátil cerca de su cuerpo. Uno de los 3 perros, una mezcla de kelpie australiano llamada Zinna, había muerto en un armario del baño. Otro perro estaba vivo junto al cuerpo de Betsy. El tercero corría suelto por el exterior de la propiedad. Jesse Kessler hizo la llamada al 911. En la grabación, se escucha a un hombre luchando por contener el llanto, repitiendo una palabra entre sollozos. Un hombre que había conocido a esta pareja durante 16 años, que había entrado y salido de esa propiedad cientos de veces, enfrentándose a lo que encontró al otro lado de una puerta que nadie había abierto en 2 semanas. Ambos cuerpos presentaban signos avanzados de descomposición. Un documento judicial describió momificación en manos y pies en ambos casos, señales consistentes con un periodo prolongado en un ambiente seco e interior. El sheriff Mendoza había advertido desde el primer día que la condición de los cuerpos indicaba que las muertes habían ocurrido al menos varios días antes del descubrimiento. En una entrevista posterior con el programa Today de NBC, Mendoza reconoció la dificultad extrema de reconstruir lo ocurrido. Entendemos que es un desafío porque eran individuos muy privados y una familia muy privada. Estamos intentando juntar toda esa información ahora mismo. Los investigadores confiscaron de la casa 2 teléfonos celulares, medicación para la tiroides, diltiazem, Tylenol, registros médicos y un planificador mensual de 2025. ¿Cuándo fue la última vez que alguien externo habló con Gene Hackman y pudo confirmar que estaba lúcido? La orden judicial describió las muertes como lo suficientemente sospechosas como para requerir una investigación exhaustiva. Sin embargo, no había señales de entrada forzada. No había evidencia de robo. No había trauma externo. No había monóxido de carbono. Lo que había era algo peor que un crimen. 2 personas habían construido un mundo donde nadie podía entrar. Y cuando una de ellas murió, nadie pudo llegar a tiempo para salvar a la otra. Gene Hackman tenía 95 años, una fortuna considerable, hijos adultos, un contratista personal que lo conocía desde hacía 16 años. Tenía recursos que la inmensa mayoría de las personas mayores jamás tendrán. Y aún así, murió solo, sin comida en el estómago, en el suelo de una habitación, probablemente sin saber que su esposa ya no existía. Un artículo publicado en The Hill en abril de 2025 planteó la pregunta que nadie en Hollywood quería hacer. Si esto pudo ocurrirle a una leyenda del cine con recursos sustanciales, ¿qué esperanza existe para las familias comunes que enfrentan la crisis del cuidado de ancianos con demencia? El cuidado a tiempo completo para una persona con demencia puede costar hasta $11.000 mensuales en Estados Unidos. Los hogares de ancianos promedian casi $10.000 por habitación privada. Medicare no cubre esos costos a largo plazo. Pero el problema de Gene Hackman no fue el dinero. Fue el silencio. El mismo silencio que él construyó para protegerse del mundo se convirtió en el muro que impidió que alguien lo salvara. Gene Hackman pasó su carrera interpretando hombres que descubrían verdades incómodas, detectives que destapaban conspiraciones, fiscales que enfrentaban sistemas corruptos, padres que volvían demasiado tarde. En su última novela, Pursuit, escribió sobre un policía que descubre conexiones que nadie más puede ver. Y al final, el misterio más difícil de resolver fue el suyo propio. No un túnel secreto. No un pasadizo oculto. No marcas misteriosas ni artefactos imposibles. Solo un hombre, una casa vacía y una pregunta que ninguna autopsia puede contestar. La familia de Hackman emitió un comunicado a través de sus hijas Leslie y Elizabeth y su nieta Annie. Fue amado y admirado por millones en todo el mundo por su brillante carrera como actor, pero para nosotros siempre fue simplemente papá y abuelo. Esas palabras contienen una grieta que nadie puede reparar. Porque la pregunta que queda no es cómo murió Gene Hackman. Eso ya lo sabemos. La pregunta es qué ocurre dentro de la mente de alguien cuando la enfermedad le ha quitado la capacidad de comprender que está completamente solo.
¿Y si un hombre con los recursos, la fama y la familia de Gene Hackman pudo desaparecer durante 15 días sin que nadie lo supiera? ¿Cuántas personas en este momento están viviendo exactamente la misma situación sin que nadie pregunte por ellas? Hay algo en esta historia que no tiene que ver solamente con Gene Hackman. Tiene que ver con la forma en que tratamos a las personas cuando dejan de ser visibles. Hackman desapareció del cine hace más de 20 años. Y con el tiempo, el mundo dejó de preguntar por él. La pregunta que quiero dejarte es personal. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que llamaste a alguien que ya no sale en tu vida cotidiana? Si historias como esta te hacen pensar, suscríbete y activa las notificaciones, porque en cada vídeo buscamos las respuestas que nadie más se atreve a investigar. Nos vemos en el próximo.